Los chamacos se ven poquito, ¿verdad? Como que las vacaciones afectaron un poquito. Bueno, vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en la mano de Dios. Quise seguir de alguna forma lo que Marcos estaba compartiendo, también Julio compartió la semana pasada sobre Efesios. Entonces vamos a, quizás Julio se fue un poquito con un tema específico, yo voy a seguir también con algo en cuanto a Efesios y poder de alguna forma orar en esta mañana para que el Señor nos hable y podamos nosotros salir desafiados y que el Señor hable a nuestros corazones, ¿verdad? Así que vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios. Señor Dios, te damos tantas gracias por esta mañana, te agradecemos porque tú nos permites, Señor, estar en este lugar, a cada uno de nosotros, Señor Dios, y rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, hable, desafíe nuestros corazones, Señor Dios. Te agradecemos por el privilegio, Dios, y que tu palabra sea eficaz en esta mañana, Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Voy a hacer un paréntesis nada más, solo para los jóvenes. Ayer fuimos al lugar y la verdad está impresionante, está muy lindo el lugar del campamento, entonces creo que va a ser unos 3 días bastante lindo, vamos a disfrutarlo, hay cancha de todo, yo no entiendo cómo puede ser que tengan un lugar así y lo usen solamente una vez al año. Salí de ahí diciendo, ¿cómo puede ser? Y hay un lugar que se puede hacer una caminata hasta un río de agua caliente, entonces prepárense para lo que va a ser el próximo fin de semana, y los papás que van también van a disfrutar. Así que muy bien, vamos a empezar entonces con el tema de Efesios y siempre es bueno también de alguna forma volver un poquito atrás y entender. A mí esta carta en lo personal me fascina no solamente por la doctrina, sino también por lo práctico que es la carta y el mostrar lo que nosotros somos, lo que éramos. A través de esta carta puedes ponerla al frente de tu vida y decir lo que éramos, lo que Dios hizo, la posición en la que estamos y muchísimas cosas que puedes sacar para la vida de uno mismo, que decir realmente es una carta que si no te desafía, tendrías que pensar realmente si sos cristiano. Entonces, vamos a recordar un poquito, miren, el tema quizás central o lo que se enfoca también el autor de la carta, en este caso Pablo, tiene que ver con el hecho de perfeccionar a la iglesia. Hay un pasaje que es el pasaje quizás clave de toda la carta, que es capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto, pensando en eso, hasta que todos nosotros lleguemos a la medida y que podamos ser de alguna forma como Cristo, ¿verdad? En cuanto a nuestra persona, sabemos que nosotros podemos llegar a ser así el día que estemos en la presencia del Señor, el día que el Señor venga por su iglesia o nosotros pasemos, el Señor va a ser nuestro cuerpo glorificado, ya no vamos a tener pecado y vamos a estar realmente completos. Pero mientras nosotros vamos en un camino de la vida cristiana donde debemos cada día caminar la vida cristiana, vivir la vida cristiana. Entonces de alguna forma me gusta esta carta porque nosotros vamos a ver, Pablo siempre que comienza su carta va a hacer su salutación presentándose, pero también vas a ver esto dividido así, la posición del creyente, la posición que tenés ahora. Si ves los primeros capítulos vas a ver eso, la posición que tenés, y ahí vas a ver que fuimos sentados en los lugares celestiales y empezás a estudiar la carta y te emocionás de saber que nosotros no somos nada, pero Dios aún dice te sentó en los lugares celestiales, te dio vida cuando estabas muertos en delitos y pecados, y empieza a mencionar toda la posición en la que nosotros nos encontramos ahora. ¿Por qué? Por la gracia de ¿quién? Por la gracia de Dios. Y vas viendo los primeros capítulos y vas viendo cada una de esa posición en la que nosotros nos encontramos ahora solamente por haber recibido a Cristo. Y fíjate, más adelante vas a ver la práctica. A mí siempre me impactó esta carta por esas dos cosas. Vas a ver la posición que tenés, pero Pablo lo va a hacer práctico y va a dejar unos capítulos para que de alguna forma te muestre la parte práctica. Podés decir, tenés todo esto, pero como cristiano debes de alguna forma tener una práctica diaria. Y Pablo va a dejar varios temas hablando en cuanto a el hecho del andar. Esta carta se toma, digamos, la segunda parte de la carta se toma mucho para hablar en cuanto al andar. Se toma quizá también para los jóvenes y el hecho de decir, bueno, ¿cómo debe ser tu andar cristiano? Tu andar en el hogar, el andar en la escuela, y podés tomar
ejemplos para eso también, para poder ver cómo está tu andar diario. Y nosotros quizá, bueno, ya terminando los capítulos también, también vas a ver su conclusión que Pablo termina, pero hay un punto en la parte de la práctica cristiana, que es lo que voy a tomar yo en esta mañana, que tiene que ver con quizá la parte de ese andar, de andar no solamente en el amor, sino la parte del andar cuando ese andar es malo. Porque si ves casi terminando, cuando comienza el capítulo 5, vas a ver la parte donde dice andad en amor, pero también va a empezar a hacer una lista de cosas que Pablo le va a decir: esto, evitalo, esto debe ser algo que no se tiene que nombrar entre ustedes. Pero también vas a ver en medio del andar, un andar que es no de acuerdo a la voluntad de Dios o no de acuerdo a la vida cristiana. Y yo quiero que también nos centremos quizá un poquito en eso. Pero antes de nosotros comenzar a ver esto, yo quiero hablar sobre algo que me pasó esta semana. Esta semana fue muy interesante. Bueno, mi trabajo cambiaron varias cosas. A mí me mandaron con algo que se llama planes corporativos y visitamos empresas y hacemos telemarketing y hacemos de todo. Entonces esta semana nuestro ritmo también es un poquito diferente. Antes de mi trabajo yo llegaba, pues nadie me decía nada, yo estaba tranquilo, estaba en la tienda y tranquilo. Yo hacía mis cosas, yo ya sabía lo que tenía que hacer, pero acá está un poquito más complicado porque llegamos, tenemos que esperar al que abre la puerta y siempre llega como más de media hora tarde. Pero llegamos y lo interesante es que somos 4 los que llegamos tempranos, que somos los que estamos con corporativo. Y el que está como jefe de nosotros, pues es un chico joven también. Son cristianos, los 4 somos cristianos. Y este chico es un chico que está como líder de jóvenes en una iglesia, trabajando, involucrado. Ellos en la misma empresa dan un culto los sábados a la mañana, predica, está muy bien. Esta semana pues nos tocó compartir varios temas. Hablamos en cuanto a Josué, compartimos en cuanto a la vida de Josué, el hecho de esforzarte. Y es interesante ver un cristiano cuando hablamos en cuanto a tu andar o cuando hablamos en cuanto a la conducta cristiana. Porque pues compartimos el devocional, los 4, inspirados del Espíritu Santo y todo, la gloria y la Shekinah de Jehová ahí en la mañana. Pero uno de los días, creo que fue el jueves o miércoles, no recuerdo, estábamos compartiendo y empezaron a llegar algunos de nuestros compañeros, de los que están como vendedores, y empezaron a llegar. Dentro de eso hay una chica también jovencita, bonita, debe tener como unos 17 años. Pues sí, el chico pues empezó ahí su cotorreo y su danza de los indios y todo. Empezó todo a bailarle los ojos y empezó. Y lo interesante es que este chico está de novio con una chica de su iglesia. Y empezó ahí con su coqueteo y empezó a presumir y empezar a hablar un poquito de más. Y yo pensaba en el proverbio ese de las muchas palabras no falta el pecado. Y empezó a hablar y empezó a hablar y empezaron a hablar de cosas, y si hay niños está peleando en los oídos. Pero empezaron a hablar sobre pompas y sobre cosas que ya no tenían sentido. Y cosas que vos decías, realmente no es un creyente, no es un cristiano, no es una charla para un cristiano y una chica que no conoce del cristianismo. Y empezaron a hablar sobre cosas que se iban también hasta malas palabras. Y te quedás así pensando, en la mañana, devocional, la Shekinah, Jehová, el ángel, todo. Y ahora empezaste a hablar cualquier cosa. Empezaste a coquetearle a una chica cuando tenés una novia. Terminó todo eso porque se quedó y siguió y nosotros, yo realmente me aparté con otro chico, y otro chico que estaba ahí con nosotros vino frustrado a decirme: no me entiendo. Y digo, la cosa es así. La cosa en la viña del Señor hay de todo. Pero luego de eso estamos orando mucho por un proyecto que va a salir de mi jefe. Bueno, lo conoce casi la mayoría, Javier. Está por hacer un convenio con una empresa muy grande y eso le va a ayudar a su empresa. Entonces, se juntaron en la oficina, me llamaron, estaban orando por el proyecto, y cuando entro, pues, ¿quién está orando? Por la voluntad de Dios y porque el Señor guíe, y porque esto y porque aquello. Después salimos a comer y un chico que estaba conmigo me dice: realmente no entiendo,
estoy así como pensando qué pasa, porque primero compartís un devocional, luego estás con una chica así, estás de novio, y eso es lo que yo voy cuando hablamos de la práctica cristiana. La práctica cristiana. Quizás este punto es algo que uno dice, ¡oh, qué bárbaro! Pero si uno se pone a pensar en la vida nuestra y empieza a pensar que es cristiano y muchas veces en la iglesia está de una forma, pero fuera de la iglesia empieza a compartir y empieza a comportarse de tal forma que no sabemos si realmente es creyente o es inconverso. Entonces, de alguna forma, este capítulo lo vamos a tomar para que podamos nosotros sacar algo práctico para nuestra vida y empezar de alguna forma a desafiarnos como cristianos, a no vivir una vida mediocre, a no vivir una vida a medias, quizás decir cómo estoy yo realmente y hacer una evaluación de mi vida y decir realmente qué tengo que decidir o qué tengo que empezar a dejar quizás. Porque fíjate, vamos a empezar en el capítulo 5 y yo quiero que nosotros juntos de alguna forma a través de todo esto podamos ver los estándares de Dios, porque pensando en la iglesia, Dios quiere que la iglesia llegue, hablando de la iglesia universal, quiere que Dios llegue de alguna forma a esa fidelidad y que pueda crecer. Y entonces quiero que veamos nosotros los estándares de alguna forma de Dios para la fidelidad de la iglesia y un andar diario de una forma fiel a Dios, de una forma fiel. Y de alguna forma en este capítulo vamos a empezar a ver, y vamos a ver ciertas cosas que nos van a mostrar cómo uno puede vivir una vida fiel y cómo uno puede de alguna forma seguir esos estándares de Dios. Porque mira, en el primer versículo del 1 al 7, nosotros vamos a ver el amor, el andar en el amor. Y quizás dentro de estos pasajes ustedes van a empezar a ver ciertas cosas, como comenzando el versículo 1 y dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofreciendo sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjate, en primer lugar, cuando uno ve este pasaje, me viene mucho a la memoria algo, y empieza el versículo 1 diciendo: sé pues imitadores. Y yo estoy en una etapa donde mi hija es prácticamente un imitador. Todo lo que nosotros hacemos ella hace, todo lo que decimos ella hace, y quizás nos sorprendemos en la mañana, pues en la noche nosotros nos ponemos a orar y el otro día pues nos sorprendimos porque fue su primera vez que oró. Entonces yo empecé a decir: Señor, te doy gracias. Y ella: Señor, y todo lo que yo decía repetía, y todo lo que escucha repite. Y la idea de Pablo para con los efesios y con los cristianos más que nada es el hecho de que nosotros podamos ser de esa forma, como un niño, imitadores de cada cosa. Fíjate, si quizás nosotros intentamos imitar a un grande o otra persona, quizás nos equivoquemos y imitemos cosas que no tenemos que imitar. Pero si nosotros nos hacemos imitadores, como dice el pasaje, sed pues imitadores ¿de quién? De Dios. De Dios como hijos. Fíjate, sed imitadores de Dios. Cuando imites a Dios vas a hacer cosas que no haces nunca. No solamente dice sed imitadores de Dios, dice y andad en amor. Y andad en amor. Andad en amor. Y va a mostrar, yo quiero que en este pasaje nos paremos un poquito, porque el versículo 3 va a decir así, pero fornicación, y va a ser como un contraste de lo que viene hablando. Va a hablar del amor y luego va a empezar a hablar de pecado. Y luego va a empezar a hablar cosas fuertes. Porque fíjate, dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, y va a empezar a hacer una lista. Pero nosotros nos ponemos a ver acá vamos a ver un paralelo quizá, y vamos a ver algo así, el amor, y vamos a ver dos tipos de amores. El amor ágape, que tiene que ver con ¿qué? Con un amor de entrega, que es lo que el Señor Jesucristo hizo, un amor que se entregó, que no importó lo que Él quería, sino que se entregó y se dio a sí mismo. Pero vas a ver otro tipo de amor, el amor eros, que tiene que ver con ¿qué? Con la sensualidad, con aquello prohibido, con aquello quizá que va, en un comentario que vi, decía de este pasaje que hablaba sobre un amor sucio, Si nosotros nos ponemos a pensar en el trasfondo de la carta de Éfeso, nos damos cuenta de dónde viene y a quién está escribiendo, qué tipo de gente está escribiendo, te vas a dar cuenta que está escribiendo a un grupo de personas también de alguna forma
que vienen de una idolatría que no tienen que ver con santitos, no tienen que ver con una idolatría donde voy y le prendo una velita a una virgen, sino que dentro de Éfeso, ¿qué templo estaba ahí? ¿Se acuerdan? ¿El templo de quién? ¿Y quién era Diana? Era la diosa de la fertilidad. Ellos rendían culto ¿a qué? Y muchos de esos cultos tenían que ver con ir y tener relaciones y tener cosas que tenían que ver con inmoralidad. No solamente eso, había templos también donde adoraban de alguna forma a la ebriedad, al alcohol quizás, en este caso al vino, donde ellos ofrecían y se emborrachaban y pensaban que estaban en un éxtasis donde venía el espíritu y adoraban a sus dioses. Entonces ustedes ven este trasfondo y dicen, de alguna forma Pablo iba a escribir hablándole en cuanto a este amor y este andar en amor, pero también va a ser un contraste en cuanto a todo ese pecado que estaba. Ese amor quizá era que estaba ahí metido en medio de estos cristianos y que todavía seguían algunos con las costumbres. Y ellos estaban en esa dinámica y de alguna forma Pablo va a escribirles diciendo, nada de esto. Tened cuidado, de alguna forma, el versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aún se nombre entre vosotros. ¿Por qué? Porque era su trasfondo, era lo que ellos fueron. Y Pablo va a decir, andad en amor, sé imitadores de quién. No seas imitadores de los que están afuera o de los que están entrando a la iglesia, sino sea imitador de quién, de Cristo, de Dios. Fíjate, hacemos un paréntesis. Y quizá pensando en la inmoralidad y no irnos tan al punto de cosas tan inmorales. Si nosotros hacemos un paréntesis y pensamos en nuestra propia vida y pensamos en nuestro andar, cómo nosotros estamos, yo pregunto en esta mañana si nosotros somos imitadores de Dios. Cuando estudié este pasaje o cuando salíamos en la mañana, subimos al carro y le decía a Sabrina, siempre que salimos oramos, dando gracias a Dios, que Dios nos guíe en el camino, y Sabrina oraba para que el Señor pues nos guarde y también que el Señor a través de la predicación pueda hablar y que me desafíe. Y cuando ella dijo eso, yo dije, cuando lo estuve estudiando, me dio bien duro, porque no solamente porque uno esté parado predicando acá no quiere decir que nosotros tenemos un andar perfecto. Nosotros también cada vez que tocamos la Escritura somos desafiados en nuestro andar a las cosas que nosotros vivimos diario. Porque la vida cristiana, alguien decía, no es para cobardes, es para valientes, porque hay que vivirla día a día, desafiándose día a día a vivir una vida donde yo quiero ser un imitador de Cristo, donde cada día te levantás y decís, sabes que te vas a enfrentar con tu problema, porque cada uno de nosotros tenemos un problema diferente, cada uno de nosotros tenemos una lucha diferente en nuestro andar, en nuestra vida diaria, y quizá yo no puedo decir, a ver, ¿quién tiene problemas de inmoralidad? Levante la mano. No creo que nadie lo levante. ¿O quién tiene problema con la mentira? ¿O quién tiene problema con...? Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro problema. Y cada uno de nosotros debemos ser imitadores, como dice el versículo 1. Sed imitadores de quién? De Dios. Y no solamente eso, andad en amor, como también Cristo nos amó. A mí siempre me gusta cuando Pablo escribe, porque Pablo siempre va a escribir, te va a decir, andad, pero te muestro un ejemplo. Quizá él en este momento no se puso como ejemplo, pero ¿a qué ejemplo puso? A Cristo. A Cristo, andar en amor como Cristo se entregó por nosotros. Yo pienso en esta carta y muchos de nosotros empezamos con quizá a soñar y empezar a como pensar y ponernos un poco melancólicos y ponernos un poco así como cambiar nuestro sentimiento cuando empieza a estudiar el capítulo 1 y estábamos muertos en delitos y pecados y Dios nos entró en los lugares celestiales y Dios, qué bonito, pero cuando llegamos a la parte de la práctica es donde realmente como que le leemos un poquito más rápido, porque es ahí donde nosotros decimos, bueno, tenemos que hacer un alto y pensar cómo estoy, pero no, mejor dejemos los lugares celestiales y mejor dejemos ¿saben qué? Yo en este último tiempo, yo tengo poco tiempo de cristiano, tengo ya casi 15 años de cristiano, pero durante ese tiempo me permitió ver varias iglesias y ver cómo la iglesia va aún así en decadencia y los cristianos van en decadencia. ¿Y por qué? Porque no somos imitadores de Cristo, porque nos cuesta tanto. Y yo les decía el martes
compartíamos el devocional ahí en el trabajo y tocaron un punto también así. Yo le digo, mira, el punto no es tanto que tengas éxito en el trabajo porque hagas tu devocional acá y que vengas y compartas. Porque yo le decía, mira, la cuestión quizás es se junta un grupito y decimos, bueno, vamos a compartir algo de la Escritura. Van a salir muchos teólogos y que sí, te sacan unas aplicaciones muy bonitas. Pero yo le decía, ¿sabes qué? La cosa que es tan difícil poder llegar a la mañana, levantarte yo solo, tomar tu Biblia, leerla antes de salir y decir, voy a ver qué Dios me quiere hablar. Y tomarla y decir, bueno, a ver qué Dios me quiere decir hoy. Nos cuesta tanto y a veces decir, bueno, podés hacer un devocional todos los días, pero ¿pudiste leer la Biblia? Solo, tranquilo, ahí donde estás. Y son cosas que a nosotros nos cuestan. El decir, bueno, soy un cristiano, pero la parte que me toca como cristiano, como práctica cristiana, el desarrollar un hábito donde yo puedo deleitarme con Dios en mi tiempo tranquilo con Dios. Yo decía, de los días de la semana, ¿cuántas? Yo le decía a mis compañeros, les decía, te lo digo por mí, te lo digo por vos, por cada uno de nosotros. ¿Cuántos días a la semana leer realmente la Biblia? Y decir, este es mi tiempo, voy a leerlo, y después puedo ir y compartirlo tranquilamente. Y yo decía, ¿cuánto nos cuesta a nosotros? ¿Cuánto nos cuesta? Quizás es fácil hablar, pero quizás sentarte y tomar la Escritura y leerla es la parte más difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es así. Nuestra naturaleza nos separa de Dios y de alguna forma nuestra naturaleza nos dice, no, hoy no quiero leer la Biblia, hoy no la quiero tocar. Pero lo demás lo podemos hacer. Vamos a continuar. Dice, fíjate el versículo 4, ni palabra de deshonrosa, ni necedades, ni tronerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Fíjate, ninguna de estas cosas hagas, ni aun se nombre entre vosotros, solamente dice, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ninguna fornicación o inmundicia o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de ¿quién? De Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipe. Fíjate lo que Pablo va a decir, va a hacer la lista de todas esas cosas, y quizá uno lo ve como algo inmoral, pero Pablo le va a decir, tenés cuidado con esto, tenés cuidado con estas cosas, y fíjate, le va a decir, no seas ¿qué? Partícipe. No seas partícipe. Y quiero hacer otro alto acá. Cuando uno como cristiano está frente a gente inconversa, o está esta semana pasaron muchísimas cosas. Entonces en el trabajo también empezaron con su morbo y con su palabra de doble sentido. Y lo triste de todo esto es que son cristianos. Y un chico se me acercó, nos fuimos a comer y nos sentamos y me dice, Darío, realmente me siento mal porque no entiendo esto. Me dice, no puede ser que sos un cristiano y hay chicos inconversos y te prendas hablando en la plática de ellos, y esas pláticas tienen que ver con malas palabras, con cosas de mujeres, con que perdón la expresión y lo que voy a decir, pero con que una mujer que esté parada y que la chica te diga, siendo un cristiano, te diga, me estás mirando ¿cómo se dice? ¿Cómo es lo más? Ajá, me estás mirando las pompas. Y él diga, y él se ría y diga, y haga bromas sobre eso. Entonces, y yo estoy hablando sobre alguien que no es una persona que tiene 2 días de creyente. Estoy hablando de alguien que tiene ya tiempo. Y digo, lo triste para los cristianos es que por ahí intentamos ser cristianos dentro de la iglesia, pero en nuestro andar diario, Pablo va a escribirle y le va a decir de alguna forma, no seas partícipe, no seas partícipe. Y yo le decía a este chico, mira, yo sé que te causa conflicto ver todo esto, yo sé que es tu amigo, pero quizá la forma más prudente de actuar es acercarte y hablar con él y mostrarle. Si él no te quiere escuchar, pues ya no se lo digas más, y quizá hacerte un lado, y quizá ya casi no compartir muchas cosas con él, e intentar de animarlo cada vez. Pero mire, quizá esto parece como así muy sorprendente todo, pero quiero que te pongas a pensar en tu vida. Me pongo a pensar en mi vida, cómo actúas diariamente, cuando estás con tus amigos, cuando estás con la gente que no es de la iglesia, cómo es tu andar ahí.
¿Cómo es tu forma de conducirte? Pablo va a hablar sobre la posición del cristiano, pero también va a hablar sobre la práctica del cristiano. Y te pregunto en esta mañana, ¿cuáles son las cosas que practicas? ¿Cuáles son las cosas que practicas? ¿Cuáles son las cosas que practicamos nosotros? Porque así como acá Pablo va a advertir, va a decir, estas cosas ni siquiera las compartas. Dicen, no seas partícipe de estas prácticas, no te acerques ni siquiera. Y más adelante, en los primeros versículos va a decir, estas cosas ni se nombren entre vosotros. Estas cosas ni se tienen que nombrar. Causa un poco de conflicto pensar que un grupo de cristianos se pongan a hablar y terminen hablando malas palabras. Y decir, Pablo le escribe acá a la gente de Éfeso diciéndole, tengan cuidado de alguna forma con esto. Sean imitadores de Dios. No solamente eso, dice, andad en amor como Él. Y dejad de andar como anduviste en un pasado. Fíjate, el vivir en luz va a ser el segundo punto que tiene que ver con el versículo 8 en adelante, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sos ¿qué? Luz. En otros tiempos, ¿se acuerdan en el capítulo 1 que también empieza a hablar de lo que éramos antes? En otro tiempo eras esto, en otro tiempo. Y quizá Pablo le va a decir, quizá estas cosas, pero fornicación y todas estas cosas, eras antes, ya no. Ya tenés que ser diferente, tenés que ser un imitador ¿de quién? De Cristo. Ya esas cosas dejalas de lado. Y por ahí me pongo a pensar y escucho la voz de Dios diciendo, ¿hasta cuándo, Darío? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto? ¿Hasta cuándo vas a continuar con tantas? Ya pasaron tantos años y todavía. Pero acá Pablo va a decir, ya eso era en otro tiempo. Ahora era en otro tiempo. Ahora Pablo creo que se centraba más en el versículo 1. Sed imitadores de mí. Y el hecho de que seas imitador de Él no tiene que ver con aquel que... Bueno, yo ya tengo 20 años de cristiano, ¿ya? ¿Por qué tengo que ser imitador? No. Cada día debemos ser imitadores de Dios. Cada día debemos ser un imitador. Pero, pues esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Dice, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de ¿quién? De luz. Andad como hijo de luz. Porque el fruto del Espíritu es todo. Bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable delante del Señor. Dice el versículo 11, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlo. Es lo que le decía recién. Para nosotros es mucho más fácil participar que reprender. Para nosotros es más fácil estar que apartarnos. ¿Por qué? Yo pensaba mucho en este chico esta semana y ayer tenía muchísimas ganas de hablar con él, pero se acercó con un problema conmigo y me dijo, me siento así. Dije, pues si le meto otro más, mejor lo dejamos para más adelantito. Pero a nosotros quizás nos cuesta muchas veces marcar, porque quizás nosotros estamos lo mismo. Y a veces vemos que hay falta y hay quizás cosas que se están practicando, pero no puedo decirlo por qué. Porque yo estoy en la misma posición. Yo estoy en la misma posición como creyente. Es lindo pensar en la práctica cristiana, pero la práctica cristiana y el hecho de llevarte a practicar quizá esto de reprender tiene que ver con la idea de yo practicar primero. Yo primero hacerlo. Yo primero desafiarme a hacerlo y rogar a Dios que el Señor me dé la fuerza de su Espíritu para poder hacerlo. Porque mi naturaleza pecaminosa me va a llevar ¿a qué? A hacer lo incorrecto. Viví de alguna forma, viví en luz. Y quizá en esta mañana mi pregunta es, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿En oscuridad? ¿En luz? ¿Realmente sos luz donde estás? ¿Realmente la gente que te ve se pregunta qué tenés? ¿Por qué sos diferente? O se pregunta, ¿realmente este es un creyente? Yo no quiero ser un creyente así. Pero yo quiero que en esta mañana nosotros podamos salir desafiados a vivir una vida, una práctica cristiana diaria, pero con un corazón entregado. Fíjate que el amor que muestra, con el cual nosotros debemos ser imitadores,
tiene que ver con ese amor de entrega. Andad en amor, pero en un amor que sea de entrega, que no tiene que ver con lo que yo deseo. Ese amorero tiene que ver con una satisfacción personal, con algo que yo quiero, con algo que yo necesito, con algo que... Pero la idea del amor ágape tiene que ver pensando en quién, en los demás. Entonces en esta mañana yo te quiero desafiar a esto. No quiero que sea así como uno está dando nada más, sino desafiarte a vivir la vida cristiana. La vida cristiana se puede tornar muy linda cuando realmente estás siendo un imitador de ¿quién? De Cristo. Cuando personas, aún cuando digan, no, pues este se cree santulón, pero aún así la gente se te acerca y te dice, ¿qué tenés? Tenés algo diferente que yo no tengo. Cuando la gente se empieza a dejar de preguntar eso, porque quizá nos estamos desviando y quizá nuestro andar no es el correcto, quizá empezamos a dejar hacer cosas que tendríamos que haber hecho. Pablo va a escribir esta carta y de alguna forma yo pienso que él hizo de alguna forma un contraste entre la posición en la que nosotros nos encontramos y decirle, miren, están acá, están en un lugar de privilegio, pero no usen ese privilegio para desaprovecharlo. Y empieza a hablarle sobre la práctica cristiana. Y empieza a decirle, ustedes posicionalmente ya son santos y tienen la santidad por posición, pero recuerden que deben de practicarla cada día. Recuerden que eso se debe reflejar cada día. No es una vez y para siempre como la salvación, sino que es algo diario. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estás en tu vida? ¿Cómo estás en tu corazón? Yo creo que la práctica cristiana, una vez leí un libro sobre la integridad y siempre esa frase me quedó grabada sobre la integridad comienza donde nadie te ve, y yo creo que la práctica cristiana también empieza donde nadie te ve, donde yo no me paro al frente de un grupo y para mí puede ser muy fácil pararme al frente del grupo y decir, bueno chicos, hoy vamos a hacer un devocional y vamos a compartir un pasaje y puedo tranquilamente quizás, y si pensamos, qué sé yo, como en Marcos o alguna gente que ya tiene muchos años en la vida cristiana, el hermano Roja, podemos pensar también en don Norberto, podemos decir, yo puedo utilizar este método y agarro y tomo la Biblia y meto el dedo donde quiero y digo, pues, les comparto. Porque quizá tenemos un poquito de conocimiento en cuanto al escritorio y podemos decir, bueno, sacamos algo práctico y listo. Pero lo difícil es cuando uno tiene que practicarlo y vivirlo. El sentarte, y era lo que le decía recién, el sentarte y tomar tu Biblia solo, sin que nadie te diga nada, y decir quiero tener mi tiempo con Dios, y empezar a practicar donde nadie te ve, donde nadie te ve. No sé qué hora es, pero... Ok, voy a tocar otro punto más. Fíjate, el andar en sabiduría y en sobriedad. El andar en sabiduría y sobriedad. El hecho de, yo les decía recién, bueno, uno debe de andar no solamente en amor, el vivir en luz, pero también el hecho de vivir o andar en sabiduría y en sobriedad tiene que ver con la idea esa que les decía al principio. Recuerden que la cultura o el lugar donde estaban practicaban, tenían muchos rituales para con sus dioses. Al ser quizá una parte cerca del puerto, tenían la entrada al lugar de todas partes y se infiltraban religiones y se infiltraban de alguna forma, como la iglesia ya tenemos de todas partes extranjeros, y se empieza a infiltrar la cultura y empieza un mexicano a tomar mate. Así pasó ahí también, y se había infiltrado mucha idolatría en cuanto a ciertas cosas, y una de las cosas que tenían que ver era eso, el hecho de la bebida. Y había una creencia en ese tiempo, no me voy a meter mucho en esto, pero sí que ellos al tomar entraban en una, podría decir como una posesión un éxtasis donde el espíritu o su Dios le tomaba, pero se había tomado como 20 litros y ellos empezaban con esa. Por eso Pablo va a tocar el tema también en cuanto a eso, la idea de sabiduría y sobriedad. La idea de sabiduría y sobriedad. Sé sabio y sobrio en lo que estás haciendo.
Y yo creo que me voy a quedar con esta parte, el hecho de que seas sabio y sobrio. Sabio y sobrio en lo que haces. Sabio y sobrio en tu forma de conducirte, en tu forma de andar diario, en tu forma de vivir la vida cristiana. Ser sabio y sobrio. No pensar que la vida cristiana es, bueno, el domingo solamente me quedo acá, escucho la palabra, canto un poco y me voy a la casa y vivo mi vida. Sino que yo pueda ser lo que dice el versículo 1. Sed pues imitadores de ¿quién? De Dios. Sed imitadores de Dios. Sed imitadores de Dios. Y de una forma sobria y sabia, buscando a ¿quién? A Dios. A Dios. ¿Saben lo único que pude ver esta semana? Y me da tristeza decirlo. Y me da miedo también. Solo pude ver un cristiano intentando aparentar ser cristiano. Ver a un cristiano intentando aparentar, creer que puede juntar y orar y solamente. Y creo que es triste, porque cuando hablamos del ser imitadores, es el hecho de practicar diariamente, donde nadie te ve. Y yo creo que Dios te va a utilizar cuando tengas gente y quieras compartir algo. Vas a ser de más bendición que el hecho de que quieras intentar decir, bueno, voy a ser de bendición y juntar este grupo y empezar a hablar. Vas a ser de más bendición cuando empieces a ser un imitador de Cristo, donde nadie te ve, Cuando yo les compartí a estos chicos, cuando empezamos con la vida cristiana, pues comenzó un chico que yo admiro mucho. Él era músico también, pero muy buen músico, sabía bastante, aprendió solamente de oído y empezó a aprender a leer partitura, se convirtió, empezó a tocar en la iglesia. Y él comenzó a discipularnos, empezó a discipular a mi primo, mi hermano, un amigo y yo, éramos los 4. Y a mí me impactó mucho porque yo llegaba, a veces llegó al punto que nosotros íbamos a su casa y prácticamente vivíamos en su casa porque él nos impactó con su vida. Conocí a él, a su hermana, y para mí fueron un impacto de vida porque yo llegaba a veces en la mañana, porque hasta hicimos trabajo juntos y llegaba por él en la mañana. Y llegar a su casa y como era un pasillo largo y estaba la ventana hacia su cocina, entonces yo llegaba buscando y cuando yo llegaba en la mañana lo veía leyendo su Biblia. Llegaba y veías a su hermana cuando su papá era alcohólico. Su mamá se terminaron separando, eran 7 hermanos y su familia se terminó destruyendo. Una de sus hermanas es una drogadicta que tiene como 7 hijos y tuvo hijos de diferentes hombres y dejó regado a sus hijos por todas partes. Y decir, ¿cómo puede ser que sea así? Era imitador de Cristo. Imitaron a Cristo, buscaban a Cristo ¿dónde? Solos, donde nadie lo veía. Cuando ellos estaban con algún grupo, salía palabra de bendición. Salía palabra de bendición. Yo te pregunto, realmente, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es nuestra vida como cristianos? ¿Sabes que cuando empezás a ser un imitador de Dios a sola, donde nadie te ves, vas a hacer un impacto? Cuando intentás de que la gente te vea que sos un cristiano, es donde quizás podés fracasar. Yo solamente en esta mañana quiero animarlos a quedarnos con el versículo 1 y 2. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofreciendo sacrificio a Dios en olor fragante. Ofreciendo sacrificio, sé un imitador de Dios, seamos un imitador de Dios. Y no seamos solamente en la iglesia, sino quiero que te preguntes cómo sos con tus hermanos, cómo sos con tus amigos, cómo sos con tu familia, con tus primos, con tus quizá empleados si sos jefe, o con tus compañeros de trabajo. Sé un imitador de Dios, primeramente donde nadie te ve, y vas a ver la bendición de Dios, lo que Dios puede hacer para con otras vidas. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a... Me gustaría que puedas orar. Yo le decía al principio que vamos a orar para que el Señor nos desafíe, que el Señor de alguna forma nos muestre qué son las cosas que nosotros tenemos y que pueda penetrar en nuestro corazón. Y yo te quiero pedir en esta mañana, si Dios te habló, si hacemos una evaluación de nuestra vida, cómo está nuestro andar, y vemos la posición del creyente, y vemos la práctica del creyente, yo te pregunto, ¿cómo está tu práctica?
¿Cómo está la práctica de la vida cristiana? ¿Estás intentando solo aparentar ser un cristiano? ¿O solamente estás ahí diciendo, bueno, voy el domingo y ya? Yo te quiero desafiar en esta mañana que puedas orar a Dios y decirle, Dios, ayúdame a ser un imitador tuyo. Ayúdame a ser un imitador y dejar quizá de vivir una vida falsa. Dejar de vivir una vida doble y poder decirle, Dios, yo quiero vivir una vida cristiana. Y empezar a imitar a Dios donde nadie te ve. Empecemos a imitar a Dios donde nadie nos ve. Y yo te quiero desafiar que en esta semana puedas decirle, Dios, ayúdame a ser un imitador donde nadie me ve. Vamos a terminar orando. Señor Dios, te damos tanta gracia por esta mañana. Te agradecemos por tu palabra, Dios, y te pedimos que... Sabemos que estamos en los últimos tiempos, Señor, de la iglesia, y que la iglesia también va en decadencia, Señor, y vemos cómo los cristianos, Señor, estamos cada día más light, Señor. En esta mañana te quiero rogar que tú nos ayudes, Señor Dios, a poder ser imitadores tuyos, Señor Dios, y poder ser verdaderos cristianos. Rogarte que tú nos ayudes a empezar ahí donde nadie nos ve, Señor, siendo un imitador tuyo, buscándote a ti, Señor, como el Señor Jesucristo lo hacía. Él iba a ti, Señor, cada día y te buscaba y buscaba tu voluntad. Señor, te ruego que cada uno de los hermanos de esta iglesia pueda de alguna forma tener ese anhelo, ese deseo en su corazón, y que tu Espíritu, Señor, los lleve a buscarte a ti, Señor Dios, para hacer una práctica cristiana verdadera, Señor Dios. No que sea solamente un ritual, no que sea solamente una costumbre, sino que sea algo que nazca de nuestro corazón, Señor Dios. Te quiero pedir todo esto en Cristo Jesús. Amén.